Me acaba de remontar unos 40 años. ¿Con qué? Ah, sí. Es lo que estaba yo acordándome el otro día, porque mi papá su coche todavía tiene para CDs, ¿no? Entonces ahí trae ahorita uno de los que quemó de Roberto Carlos y Luzari está obsesionada ahorita, ¿no? Pero estaba yo pensando que antes había hasta en los súperes vendían discos y cosas. Sí. Sí. No, en Comercial Mexicana había en agosto, después de Julio Regalado, la última promoción que hacían era en los grupos de discos. Era su todo, ¿no? Se llenaba de gente comprando discos a los grupos. Y ahí estaba, yo me compré todos mis discos. Y ahí los tengo. Pero había, ¿no? Y ahí estaba, por los bosques. Sí, por los bosques. No, yo nunca vendí los bosques. Compraba. Ajá, sí. Pero sí. Iba a pensar que iba a saber. ¿Ah? No, pues. Después iba a ir a viajar. ¿Ah, sí? Ay, supo como. Ajá, evolucionar. Yo lo pienso, mi mamá cuando estaba de moda estaba obsesionada con su Blackberry. Ahora también. Oye, pero no hay WhatsApp. Sí, se perdió. Era de teléfono. Ok, bueno, ya vamos a iniciar, vamos a empezar a grabar. Ah, no, ya estábamos grabando. Pero bueno, ahí haremos tantita edición. Bueno, ya por acá tenemos algunos compañeros conectados. Estaba María, Abner, y Miguel Ángel. Miguel? Ay, Grecia. Uy, Javi le dijo, ahora sí me traes a Carlota. No, la ironía. Miguel estaba volviendo Carlota. Ah, no sé. Y pues bueno, bienvenidos todos y también los que estamos acá presentes. Y les comentaba que hoy, bueno, vamos a trabajar la parte teórica del programa HASP para estadística. Vamos a hacer un análisis de tabla cruzada. Y ya de ahí es continuar con la actividad de la clase anterior, que era como hacer una presentación o un video, bueno, un video más que nada diseñado con IA, sobre lo que hemos estado trabajando del uso de estas plataformas. Me tardé ahorita con lo de los videos porque no tengo tiempo de subirlos, pero espero que hoy por la tarde o mañana temprano, que no hay clases, pueda yo subirlos al Eminos y ya para que los puedan checar. Y bueno, dicho eso, acá en el Eminos de la clase, actualicé la parte de análisis. Todavía no ponemos el video porque va a ser el que vamos a hacer hoy, pero ya tenemos, bueno, Google Forms en video, el SPSS que veremos más tarde, y ahorita vamos a ver uno que se llama HASP, que es más sencillo de utilizar, en mi opinión, y también cómo se trabaja una base de datos para utilizarlo en el programa HASP. Entonces, bueno, aquí les dejo dos ligas, que es descarga la versión oficial de HASP gratuita y descarga la base de datos de prueba de HASP. Aquí está el programa en sí mismo. La página se llama hasp-stats.org y la ventaja de este programa es que es gratuito. Sí no cobra para nada. La cuestión de HASP, J-A-S-P. A diferencia del SPS, que de repente sí tenemos que usar una versión craqueada, así porque es un programa de pago y tiene así el manejo de una licencia. La licencia del HASP es totalmente gratuita. Entonces, y está actualizado esta última versión. Si le ponemos aquí descargar HASP. ¿Mande? Sí es un programa. No es una aplicación de navegador. Sí es, de hecho, la descarga ocupa 1 GB y ya una vez instalado te ocupa como 2 de espacio de disco duro. Donde dice análisis de Eminus, a ver, regresamos acá, Eminus. Estamos acá en el menú de contenido y donde dice herramientas de análisis. Sí, ahí voy a cambiar de color el cuadrito porque ya vi que el azul contrasta medio raro, pero es la versión oficial gratuita y la base de datos.
y los va a mandar a esta página, que es ya aquí donde viene la descarga, y vienen las versiones para Windows, para Mac y para Linux. El Windows Installer, ese te va a medir alrededor de 1 giga, entonces sí se va a tardar un ratito. Ajá, o sea, como en un zip para que le pongas extraer y ya nada más lo abras, o sea, sin hacer como lo de que escoge la carpeta y la barrita, o sea, ya viene como hecho, pero nomás lo pasas a una carpeta y desde el ejecutable. No, yo me iría más por el installer, es más fácil, así nomás le das continuar hasta que termine y ya. El Windows Installer es el que yo recomiendo para compu, sí, porque todos ahorita tenemos compu con Windows. Y ya, ¿no? Te envía la otra que dice, gracias por descargarlo. Trae aquí un videito de introducción, donde viene cómo es el manejo, que es más o menos lo que vamos a trabajar hoy. Ajá, y te empieza ahí a descargarlo. Ya, por ejemplo, aquí ya me salió, es versión 0.96 para Windows. Yo ahorita le voy a dar cancelar porque ya lo tengo instalado. De hecho, lo voy a abrir. Ahí se va a tardar un poco. Sí, es que se va a tardar, por eso nada más es como la introducción. Y ya una vez ya lo puedes instalar. O sea, déjenlo si quieren descargando. Y bueno, ya aquí lo abrimos. Y algo así para, en cuanto a cuestiones de programas de estadística, realmente es poco común encontrarse un programa que sea como visualmente amigable, en el sentido de, y gratuito sobre todo en cuanto a cuestiones de estadística, porque son pues de repente te ponen un menú larguísimo con miles de botoncitos y acá está como simplificado, pero no porque esté simplificado significa que sea mal programa, sino que para cuestiones escolares funciona desde como yo lo veo bastante bien. Para hacer análisis estadístico, hacer prueba de T, hacer pruebas de análisis de varianza, hacer tablas cruzadas, análisis de correlación. Es para análisis cuantitativo, precisamente. Ya dependerá de los datos que cada quien va obteniendo, ¿no? Que de hecho, de ahí mismo fue como este aspecto que estábamos viendo, ¿cómo se utiliza, no? ¿Qué tipo de investigación es como alguna que pueda ser analizada bajo estas condiciones, no? Aquí como ejemplo vamos a utilizar una base de datos que generamos de un trabajo en el que yo participé hace unos años, que se llamaba Condiciones de enseñanza y aprendizaje durante la pandemia del COVID-19 de agosto-enero 2021, ¿no? Que por ahí recordarán que fue el semestre de la pandemia y que estuvo así pesado y que hubo así muchas problemáticas. Esto de acá es lo que quedó del, por así decirlo, el Google Forms que se realizó. Y en este Google Forms, pues utilizamos datos cuantitativos, pero dentro de lo cuantitativo hay como distintas maneras de trabajar los datos, que es lo que vamos a ver ahorita. Lo que es, digamos, para explicar cómo se trabaja este tipo de análisis es qué tipo de datos fueron los que se recogieron. Y en este caso preguntamos a estudiantes de varias carreras, que de hecho viene aquí, psicología, administración, contabilidad, gestión y dirección de negocios, sistemas computacionales administrativos. Género, masculino, femenino, no binario, rangos de edad. Aquí también importante mencionar que esto lo que podríamos decir es una escala de intervalo, porque el tipo de datos que vamos a tener, siendo numéricos, hay varios tipos, ¿no? Escalas de razón, que son como los números naturales, con decimales y demás. Escalas de intervalo, como la que viene aquí, que agrupa valores, ¿no? Por ejemplo, aquí 18 a 20, 21 a 23, 24 a 26 y 27 y más. Son básicamente rangos. Esto nos pone también cierto tipo de limitantes a la hora de hacer el análisis. Número de periodos, y ya de ahí una escala, digamos como, ahora sí que inventada, es decir, de elaboración propia, en la que era qué tipo de plataformas se utilizaban, si era Eminus, Teams, algunas otras, y también qué tanto los profesores utilizaban las plataformas, ¿no? Porque ahí surgió como una cuestión fiscalizadora, en la que era de quién sí estaba trabajando, quién no, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es cómo eran preguntas y opciones de respuesta que eran ninguno, algunos o la mayoría.
Este tipo de respuestas es lo que podremos llamar variables de tipo nominal. Una variable nominal es una variable que no tiene un valor numérico como tal, sino que se trata de una categoría que puede ser explicada a través de un concepto, ¿no? Por ejemplo, ninguno, pues ausencia total, ¿no? Algunos es un número ambiguo en el cual algunos de mis maestros utilizaban las plataformas, pero no la mayoría, ¿no? Y la mayoría es en casi todos utilizaron las plataformas. Entonces, para facilitar un poco y no pedirles a los estudiantes la cuestión de menciona numéricamente cuántos profesores sí y cuántos no, aparte de que es como un poco agresivo y fiscalizador, entonces optamos por ninguno, algunos o la mayoría. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre con este tipo de información. El programa HASP, volviendo aquí a HASP, tiene la opción de crear nuestra base de datos, que bueno, aquí ya vienen las columnas, el tipo de variable y las podemos ir añadiendo. Podemos ir utilizando un Excel e irlas como copiando y pegando. Sin embargo, hay un método más productivo o más rápido, que es el archivo que aparece en Eminus, que se llama base de datos para HASP, es este de aquí. Esto fueron todas las respuestas que obtuvimos cuando aplicamos la que acabamos de poner, de los maestros, cuántos utilizaban la plataforma, algunos, ninguno, la mayoría, ¿no? Esa de Ajá. Pues es un poco latoso, pero de hecho lo que vamos a hacer ahorita con HASP es darle como sentido a toda esta base de datos. Son alrededor de 600 participantes. Entonces viene aquí, todos estos, ¿no? Ya divididos por carrera, así todo, ¿no? Esto es lo que se va, por ejemplo, ya cuando pones una encuesta y que se lanza al público masivamente y se responde, generalmente se obtiene uno como estos. ¿Qué podemos hacer para que HASP la acepte, ¿no? O para que podamos pasar esta información al HASP para poder procesarla. Lo que vamos a hacer es, vamos a irnos a archivo aquí en el Excel, guardar como, y en el guardar como, vamos a, bueno, aquí nos pone en qué carpeta la quieres poner. Aquí, en los tipos de archivo, el que utiliza HASP es este que aparece acá. No sé si se puede apreciar, que dice CSV UTF-8, delimitado por comas. Este tipo de base de datos podemos decir que es como si se generara un archivo de texto inmenso, pero separado por comitas, ¿no? Y que cada comita es representada como una celda dentro de la base de datos. Este tipo de archivo, su ventaja es que puede ser utilizado por SPSS, por HASP, por R o cualquier otro que ustedes utilicen para hacer estadística. Y es como un archivo general, porque cuando lo guardamos en formato XLS, que es la del Excel, generalmente solo es utilizado por Excel o por Google Sheets, ¿no? Que es el de las hojas de cálculo. Entonces, bueno, delimitado por comas, que es como uno más general, y guardamos. Y ya no, le ponemos un nombre y así. En este caso me dice que ya existe porque es con el que estamos trabajando. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, yo en este caso voy a cerrar Excel, ya una vez que esté guardado el archivo, y entonces aquí en el HASP me voy aquí al panel que tiene los puntitos o las líneas como 3 líneas horizontales, que bueno, generalmente significa opciones, y le vamos aquí a abrir Open, Computer, y le vamos a decir, no, pues vamos a buscar en la carpeta, ¿no? Browse. CSV, que es valores separados por comas, pero en inglés. Eso significa CSV. Es coma separated values, ¿no? Y bueno, ya aquí voy a indicarle al HASP, aquí en este archivo que se llama base para HASP o base HASP, que aquí van a ser los datos. Y entonces, bueno, se abre otra ventana y aquí lo está importando, ¿no? Y ahora la base de datos que estaba en Excel, ahora está aquí. Y si se fijan, acá arriba, en donde dice carrera, género, edad, son, digamos, las columnas que nosotros fuimos nombrando en Excel y se pasan acá. Y si se fijan, tiene un icono que son 3 circulitos. Este icono de los 3 circulitos significa que es una variable de tipo nominal, es decir, una variable que representa un concepto. Y eso es como lo que nos va a decidir qué tipo de análisis podemos hacer, porque, por ejemplo, con este tipo de variables nominales,
no podemos tan sencillamente hacer un análisis de correlación. Es un poquito más complicado porque tiene que ser más fácil una variable de tipo numérica, que son las que generalmente los programas aceptan para hacer las matrices de correlación y todo eso. ¿Qué tipo de análisis podemos hacer con estos datos? Podemos hacer lo que llamamos una tabla cruzada o una tabla de frecuencias. Y esta la podemos hacer para darle sentido a toda esta información, que bueno, vemos son así un montón de preguntas, un montón de respuestas, y en estas son, que me parece, arriba de 600 casos. Y vienen así, ¿no? Las diferentes carreras, los géneros, los rangos de edad. Entonces, para darle sentido a esta información, nos vamos a ir aquí a la opción que dice frecuencias, que bueno, aquí ya me aparece las frecuencias, y dice tablas de contingencia. Las tablas de contingencia ya las utilizo mucho para, nuevamente, hacer que la información que está como muy complicada pueda ser un poquito más sencilla. Hola. Entonces, aquí si se fijan, ya estamos en el análisis de tabla de contingencia y nos pone las rows, que son filas, las columns, que son columnas, y el tipo de variable que se puede poner, que son las que, si se fijan, el iconito de los 3 círculos. Y aquí aparece el tipo de información que te va a aceptar. Entonces, vamos a hacer una tabla para conocer a la población y vamos a utilizar en las filas carreras y en las columnas vamos a poner, ay, ya se cruzó esta de acá, vamos a regresarla, la de edad. Y entonces nos empieza ya a generar aquí el tipo de análisis, tabla de contingencia, y ya hicimos una tabla informativa en la que vienen todas las carreras que ya estaban, digamos, en el Excel, que son administración, contabilidad, gestión y dirección de negocios, psicología, sistemas computacionales administrativos y en total, ¿no? En total en casos son 666. Y ya por carrera, la más numerosa fue psicología con 208, administración con 153, contabilidad con 138, gestión de negocios con 35 nada más, y sistemas computacionales con 132 personas. Y aquí ya nos lo separa por edad, de 18 a 20, de 21 a 23, de 26 a 27 y 27 y más, ¿no? Y entonces vemos que la gran mayoría de los estudiantes se distribuyen en estos rangos. Entonces, ya aquí, pues, podemos, por ejemplo, le damos aquí en tabla de contingencia y le picamos el botoncito de la flecha y le podemos ir cambiando el título, copiar la información y le ponemos aquí copiar. Y ya si estuviéramos aquí como preparando la sección de resultados y queremos ver cómo se distribuye nuestra población, podemos irnos a un documento en blanco y entonces la información que copiamos la pegamos y ya nos aparece aquí. Y ya lo podemos editar, ya podemos cambiarle de nombre, para ir como que nos pidan así, oye, pero tu proceso de sistematización, ¿cuántas personas, con qué origen, qué tipo? Si vamos llevando como ese conteo, ya sea a través de un Google Forms o con alguna otra plataforma. ¿Mande? Sí, sí, ya podemos aquí cambiar, por ejemplo, la palabra, ¿no? O si nos faltó un acento, lo podemos ir. A veces no te lo deja tan sencillo. Aquí es como ya hicimos el análisis y ya lo podemos ir como pasando para acá, ¿no? Para ir. Si yo, por ejemplo. Ahí no hay problema con la guía que se pasa información directa, se da que sí. Ajá. Pues no, porque básicamente lo estamos haciendo, o sea, digamos que el programa en sí mismo, su única intervención es volverse una calculadora, que lo que hizo fue organizar los datos y ya, ¿no? O sea, no mete ningún tipo de injerencia o cuestión más allá de lo que le pidamos matemáticamente, ¿no? Porque aquí ya nos hizo una prueba también de chi cuadrada, con los datos obtenidos de la tabla, y entonces ya podemos empezar a mover la información. ¿Qué tal si ahora quiero hacer una tabla que diga, que en lugar de que sea la carrera, vamos, perdón, la cuestión de la edad, vamos a pedirlo que nos los distribuya por género? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres y cuántas personas no binarias participan en cada uno, ¿no? Aquí, cuando le pones acá frecuencias, ¿no? Y vienen los tipos de prueba, binomial, multinomial. En este caso yo puse tabla de contingencia.
que es como la más sencilla, ¿no? Para hacer como si tengo una base de datos inmensa, quiero hacerla como más lógica y quiero entender como hacia dónde van los datos, ¿no? Lo que hace es básicamente ordenar los datos. Es decir, no estamos haciendo estadística inferencial, estamos haciendo estadística descriptiva, por así decirlo. Y entonces acá, cuando yo ya importé mi base de datos, aquí al hash, me van a aparecer todas las variables de este lado, que básicamente las variables son las preguntas de mi instrumento. Entonces aquí están todas, ¿no? Y ya de acá le voy a pedir, aparece rows, que significa filas, columns, que es columnas, y conteos, ¿no? Capas de información. Esto ya es como hacerlo un poquito más complejo. Entonces aquí lo que le pedí al programa es que de aquí, regresando, porque las puedes arrastrar con el mouse, haces clic y lo vas moviendo. Entonces muevo aquí a la parte de las filas, que las filas sean las carreras y las columnas sea el género. Y entonces me lo distribuye de esta forma, que en las filas pone las carreras, administración, contabilidad, gestión y dirección, psicología, sistemas computacionales y los totales. Y en género, las 3 opciones que se pusieron, masculino, femenino, masculino y no binario. Y ya aquí, bueno, vemos la distribución. Que si nos podemos saber, pues prácticamente hay casi el doble de mujeres que hombres que contestaron la prueba en todas las carreras. Y en la mayoría, si no es que en todas, hay más mujeres que hombres que respondieron la encuesta. Entonces, esa es una información que nos puede servir. Le vamos a pedir aquí volvemos aquí a tabla de contingencia o en la de acá y le pedimos copiar, ¿no? Copia. Volvemos aquí al Word y ya en la misma página, si queremos, ya nos generó la tablita, ¿no? Que nuevamente puede ser editada. Que igual en lugar de tabla de contingencia podemos ahí relación entre género y carrera. Y ya me generó aquí, bueno, la tabla donde si yo tengo toda esta población y necesito, o me preguntan, ¿no? Así mis sinodales de tesis, así, no, pero yo quiero que saques una descripción de cuántas personas participaron y me lo divides por género, o le pones así como este tipo de datos. Ya con HASP lo podemos ir haciendo, digamos, de una manera como más sencilla de cómo sería con SPSS. ¿Qué es lo que vamos a requerir para que el programa, digamos, lo acepte fácilmente? Y volvemos acá al Excel, que al momento en el que nosotros armemos nuestra base de datos, lo hagamos bajo el principio de que las columnas son las variables o las preguntas de nuestro instrumento. Si nosotros hacemos como este tipo de conteos, cada columna tiene que ser como una categoría de información diferente. Lo que viene aquí, ¿no? Carrera, género, edad, cuántos periodos has cursado, marca las actividades de los maestros si utilizaron Meet o Teams. Y en las filas son los casos. Cada fila tiene que ser una persona que responde, ¿no? Entonces sus respuestas, cada respuesta a un cuestionario que nosotros hayamos diseñado tiene que ir en forma de fila. O sea, todas, ¿no? Y así consecutivamente. Esto es importante porque, por ejemplo, acá ahorita que está conectado Abner, en el caso de Abner, sus datos son 2 aplicaciones. Entonces, cuando hacemos 2 aplicaciones, estamos hablando de análisis de medidas repetidas, porque es analizar a las mismas personas, pero en diferentes momentos. Entonces, así es lo que hace la tabla, es calcular si hubo una diferencia significativa entre la primera aplicación y la segunda. En la primera aplicación, digamos que los sujetos no han todavía tenido ningún tipo de exposición a ningún taller, a ningún ejercicio, a nada, ¿no? Están así como en calidad de legos, es decir, no saben nada. Y después de aplicarlo durante 1 mes, 2 meses o 3 meses, ya deberían saber algo, ¿no? Entonces, eso se va a ir representado en alguna tabla, ¿no? De que ya sea que lograron mayor cantidad de repeticiones de más número de abdominales o pudieron cargar más peso, porque esos son, digamos, datos numéricos que se pueden calcular de esa forma. En este caso son datos nominales, entonces es como opiniones o formas de ir como comprendiendo de las personas. No se pueden trabajar tan sencillamente de esta manera como de estadística inferencial, pero sí podemos distribuir los datos para al menos tener como una idea de hacia dónde van las personas, ¿no? Ajá. Más o menos, o sea, es como de Abner y no es como el de Abner, Ajá. porque al mismo tiempo sí
una aplicación de una prueba, ¿no? O bueno, de un ejercicio. Ajá. Sin embargo, no específicamente como tantas sesiones, o tantas veces pico, o tantas veces. Ok. Ahí puedes hacer una de estas, sin ningún problema. Sí, son datos, digamos, que sí se pueden distribuir así de que, digamos, personas por edad, personas por origen y personas por género, ¿no? Entonces ya aquí le irás poniendo, dependiendo de cómo se haya distribuido tu base de datos, que por ejemplo, digamos, tenemos la de edad, periodo. Entonces, si yo quisiera hacer como esta distribución de edad, periodo, y aparte quisiera meterle como otra columna, como la de los periodos, la podemos ir agregando. Y entonces ya nos hizo otra, y si se fijan está como la que es por semestre. Ajá. Déjame checar, eso sí, ahorita no, que se supone que para que no salgan así como abiertos. Ahora vamos a ver si lo permite. Curiosamente el SPSS sí lo permite. Vamos a ver si el HASP lo hace. Esto sí es como algo que no había yo considerado. A ver. Ajá. Porcentajes, opciones. Descendente, ascendente. Preferencias quizás. Data. Ajá. Interfaz, no. Avanzado. No, creo que no. Creo que eso sí no te lo viene manejando tan sencillo. Ajá. Sí, porque nada más viene como poner ciertos valores. Es que está diseñado como para, ¿cómo te las pedirían en un journal? Porque en los journals luego los piden, ajá, exactamente, porque incluso en el SPSS sí te permite como que, pues yo quiero que en lugar de gris sea en azul, ¿no? O que sea exactamente, pero acá parece que no, porque viene como estilo lo que te pidieron un journal APA, ¿no? Así de que, las tablas con estas características. Pues sí, te puede servir también de esa manera. Y ya de ahí, bueno, con esta base es más o menos lo que se puede realizar, pero también te ayuda para hacer estadística descriptiva, que es desde encontrar la media. Vamos a ver si aquí nos lo permite. Sí, aquí no nos deja tan fácil. Esto lo estuve checando yo ayer cuando estaba planeando la clase. Este tipo de variables, digamos, de corte, ¿cómo decirlo? Estoy viendo aquí las opciones. No. De tipo nominal no te las trabaja tan sencillo para sacar como la tabla de descriptivas. Aquí quizás pudiera ser que en SPSS sí se pueda como atravesar esos límites y que sí te lo pueda hacer, aunque digamos de todos modos. Porque aquí si se fijan, le pone aquí la reglita que son variables de tipo numérico, para ya establecer la prueba de correlación, la de Spearman, todas esas, ¿no? Exactamente. Entonces sí, pero para distribuir información con este tipo de base, sí se puede hacer, que es lo que yo considero que es lo que más probablemente encontremos en un trabajo, digamos, pues que es como cualitativo, pero en algún punto la información puede ser presentada de manera como en tablas o en figuras o hasta en gráficas, ¿no? Exactamente. Ajá, y ya todo lo que es hasta lo inferencial, que son el análisis de varianza y la prueba de student y todas las demás. Y bueno, aquí ya nada más para ir como cerrando esta parte inicial del HASP, es una tabla más en la que vamos a separar por carrera cuántos profesores utilizaron aquí la información en los formatos, ¿no? De las plataformas. Entonces vamos a ver que en esta ya se excede un poquito del tamaño de la hoja. Vamos a ver cómo nos la genera. Bueno, incluso la adapta, y eso también es importante de mencionar, porque si nos fijamos aquí en el propio programa,
pues como que se extiende, ¿no? Y ya cuando la copiamos y la pasamos a Word, se ajusta al margen de la página, que en este caso pues es una hoja tamaño carta. Marca la opción que indique la medida en que los docentes llevaron a cabo las siguientes actividades, ¿no? Describió dio el programa del plan de estudios. Y generalmente las respuestas donde tiende más es hacia la mayoría, ¿no? Ya con esta información incluso podemos hacer una gráfica en Excel, por ejemplo, ¿no? Ya con barras o de pastel para que se represente cuántas de las personas lograron o tuvieron como algún tipo de cambio a partir de lo que pasó. Entonces, muy poquitos respondieron que ningún maestro había hecho, son 3 casos en contabilidad, 6 en psicología y 3 en sistemas computacionales, dando como total 12. Pero la mayoría de los maestros, digamos que sí utilizó la estrategia de por lo menos describir de qué va su experiencia educativa, ¿no? Y así podemos hacer con todo el tipo de información que nosotros vayamos obteniendo. Entonces, sí, se puede utilizar sin ningún problema, pero hay que estar como atentos a cómo son nuestros datos, que yo creo que eso es como lo más importante, o sea, cómo es la información que vamos obteniendo y de qué manera se puede trabajar. Esto, digamos, es como apenas la probadita, ¿no? De lo que sería una manera de cuantitativo. Ya la siguiente clase nos va a tocar verlo, pero desde el punto de vista cualitativo. ¿Qué hago cuando mi información es, por ejemplo, una entrevista, y una persona que dio su opinión y que habló como 1 minuto sin parar, ¿no? Y toda esa información se fue describiendo. Es más el tipo de corte. Entonces, ese lo vamos a ver en otro programa que se llama Atlas T, y ese lo vamos a ver la siguiente semana. Atlas T. El Atlas T. Ese sí, tengo yo por ahí una versión, digamos, de la comunidad, porque ya el original sí cobra. Entonces, sí, a diferencia de Hasp. Hasp generalmente es el primero que doy porque es muy facilito de conseguir. Nada más te metes al sitio oficial, lo descargas y ya, ¿no? Ya. Y para trabajarlo, pues es como la cuestión de ir teniendo como las bases de datos más o menos trabajadas para que el programa las pueda aceptar. Entonces, bueno, eso era lo que yo quería que checaran en la parte teórica de hoy. Ya, digamos que el resto de la clase la vamos a ir viendo en torno al desarrollo de la actividad, si es que les falta algún detalle sobre cómo utilizar las plataformas de IA o me está generando alguna problemática, entonces ahorita vamos a ir checando eso. Entonces, básicamente nos vamos a dejar de grabar.